México, 19 de diciembre de 2025. Hoy exploramos a fondo una nueva ley para la cafeticultura, el Plan Nacional de Seguridad para los próximos años, expropiaciones para infraestructura clave, también una reingeniería total de la burocracia federal y la hoja de ruta para la ciencia y los salarios en el país. Así es. Vamos a desmenuzar desde el nuevo enfoque en seguridad pública hasta la estrategia para que el salario mínimo, pues, realmente alcance para una vida digna. Y nos meteremos hasta la cocina de cómo se está reorganizando el gobierno por dentro. Venga, pues arranquémonos con algo que le cambia la vida a miles. A miles de familias productoras, ¿no? Exacto, se publica la nueva Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura. Suena bien, pero ¿qué significa en la práctica? El texto dice que busca estimular la sustentabilidad, la rentabilidad y la competitividad. Sí, y lo interesante aquí, no es tanto la declaración de intenciones, que bueno, siempre es positiva. Claro, el papel aguanta todo. Exacto. Lo que importa es la maquinaria que se crea para lograrlo. La ley establece una comisión nacional. Una especie de consejo de administración del café mexicano. Justo eso, haz de cuenta. Y ahí meten a gente de la Secretaría de Agricultura, de Economía, de Hacienda, pues de todos los frentes, ¿no? O sea, se busca que todos los que tienen algo que ver con el café, desde el que da el crédito hasta el que promueve la exportación, se sienten en la misma mesa. Precisamente. Y su trabajo será diseñar las políticas, los programas y, crucialmente, facilitar el acceso a apoyos. Un detalle clave. Los miembros de esta comisión no cobrarán un peso por este trabajo. Es honorífico. Ah, eso es importante. Sí, se busca evitar que se convierta en otro puesto burocrático y, en cambio, formalizar y coordinar el apoyo a toda la cadena, desde la semilla hasta la taza. Entonces, por un lado, el gobierno busca asegurar la viabilidad económica de quienes trabajan la tierra, como los cafeticultores. Pero para que cualquier actividad económica prospere, se necesita una condición fundamental en todo el país: seguridad. Totalmente conectado. Y sobre eso, también hay un plan a largo plazo. Sí, se aprueba el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2025-2030, y lo primero que hace es un diagnóstico. Reconoce que desde 2018 se intentó cambiar el paradigma Dejar de solo reaccionar, ¿no? y empezar a atacar las causas de la violencia. Exacto. ¿Y cuál es el diagnóstico ahora? ¿Qué es lo que sigue fallando? Bueno, el programa identifica una debilidad en los mecanismos de investigación e inteligencia. O sea, que las policías municipales, estatales y federales no se hablan lo suficiente. No comparten información de manera eficaz. Para arreglarlo, se impulsa algo llamado Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, el SNISP. El SNISP. Sí, la idea es, básicamente, crear una gran red de información interconectada para poder perseguir delitos complejos como la extorsión o el secuestro. Aquí es donde se pone bueno, porque no se queda en conceptos abstractos, sino que baja a cifras muy crudas. Por ejemplo, el estado de la fuerza policial. Ajá. Según el INEGI, tenemos casi 300,000 policías en el país, pero la distribución es un desastre. Sí, es muy desigual. La Ciudad de México tiene 4 policías por cada 1,000 habitantes, pero en Querétaro apenas tienen 0.3. El déficit es brutal en muchas zonas. Y a partir de ese diagnóstico se fijan metas medibles. Esto es lo que podría marcar la diferencia, ¿eh? Toman la tasa de homicidios dolosos, que en 2024 fue de 19.2 por cada 100,000 habitantes, y se ponen el objetivo explícito de reducirla año con año hasta 2030. Lo mismo con la extorsión, Vi. Lo mismo con la extorsión. Es un intento de pasar del discurso a una hoja de cálculo con metas claras, que también incluye recuperar el control de los centros penitenciarios y mejorar la prevención de desastres. Pero aquí está la pregunta del millón. Hemos visto muchos planes con metas cuantificables antes. ¿Hay algo en este programa que nos haga pensar que esta vez la ejecución será diferente? Se habla de presupuesto, de mecanismos de rendición de cuentas si no se cumplen esas metas. ¿Qué? La asignación de presupuesto y los mecanismos de sanción por incumplimiento suelen definirse anualmente en el presupuesto de egresos, no en este tipo de programas. Entiendo. La novedad aquí es el énfasis en la coordinación de inteligencia. La apuesta es que si la información fluye mejor, los recursos existentes, limitados como son, se usarán de forma más eficiente. Entendido. Ahora, cambiemos de tercio hacia la economía y los grandes proyectos.
Vemos dos movimientos interesantes en las fronteras. Se ajustan los estímulos fiscales para la zona libre de Chetumal y al mismo tiempo se publican nuevos apoyos al precio de la gasolina en varias zonas fronterizas. Son ejemplos de microgestión económica. A ver, explícame eso. En Chetumal, la idea es reactivar la economía local bajando impuestos como el IVA y el ISR para que pueda competir con la vecina Belice. Y lo de la gasolina es aún más quirúrgico. Los estímulos varían por municipio y hasta por la distancia a la frontera. No es lo mismo el apoyo en Tijuana a 20 kilómetros de la línea que a 40. Ah, claro. Es el gobierno usando la política fiscal para nivelar el campo de juego con los precios de Estados Unidos. Y mientras eso pasa en las fronteras, en el sureste, el Tren Maya sigue dejando su huella, literalmente. Encontramos un decreto de expropiación por causa de utilidad pública. Afecta a un pedacito del ejido Yaxché, en Yucatán. Un pedacito. La superficie es diminuta. 0,0042 hectáreas. ¿Eso cuánto es? Menos de 50 metros cuadrados. Es el tamaño de un par de cajones de estacionamiento. Pero este pequeño decreto es una ventana perfecta para ver cómo funciona el proceso legal de una mega obra. Un momento, porque aquí viene el dato que me voló la cabeza. El monto total de la indemnización que se pagará por ese terreno. Sí. Es de 7,363 pesos 72 centavos. 7,363 pesos. Suena increíblemente bajo. Suena bajísimo. ¿Esto nos dice algo sobre cómo se evalúan estas tierras o es un reflejo de que la porción es minúscula? Son ambas cosas. Primero, sí, la fracción es diminuta. Pero lo más importante es que expone el método estrictamente técnico que usa el gobierno. La evaluación la hace el INDABIN, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, que es básicamente el evaluador oficial del país. Ok. Y no se basa en el valor especulativo que podría tener el terreno por el paso del tren, sino en su valor catastral como terreno de uso común del ejido. Claro. Para el ejidatáneo puede sentirse injusto. Para el Estado, es la aplicación fría de la ley, Y vemos que la solicitud la hicieron Fonatur que es el brazo del gobierno para fomento al turismo. y la empresa Tren Maya SADCB. Por otro lado, también hay movimientos en comercio exterior. Sí, Se anuncia que se va a revisar si se mantienen las cuotas compensatorias a las importaciones de bicicletas para niños de China y rollos de acero de Alemania, China y Francia. ok, cuotas compensatorias. En términos sencillos, esto es como un impuesto especial que se le pone a productos importados. Para que no lleguen tan baratos, ¿no? Exacto, para que no lleguen a un precio tan artificialmente bajo que quiebren a los productores mexicanos. Es una medida de protección, lo que se conoce como antidumping. Perfecto, entonces lo que se va a revisar ahora es, ¿sigue siendo necesaria esa protección? ¿Las empresas mexicanas como Benoto o Mercurio ya pueden competir solas contra las bicicletas chinas? Esa es exactamente la pregunta que la Secretaría de Economía va a responder. Analizarán un periodo de 5 años, de 2020 a 2025, para ver si eliminar esa cuota causaría un daño a la industria nacional. Un termómetro constante. Justo. Ahora, vayamos a un tema que puede sonar denso, pero que es el motor de todo lo que hemos hablado. La gente que trabaja en el gobierno. Uf, la maquinaria. Se publica un acuerdo gigantesco que rediseña de pies a cabeza las reglas de recursos humanos para toda la administración pública federal, desde cómo se contrata a alguien hasta cómo se le despide. Es una reingeniería masiva, un intento de transformar la cultura del servicio público desde adentro. El documento está lleno de conceptos como profesionalización, mérito, evaluación del desempeño. Un plan de carrera, le llaman. Exacto. La idea es que un funcionario no solo ocupe una silla, sino que tenga un camino de crecimiento basado en su capacidad y resultados. Y dentro de toda esta reestructura, que suena bastante tradicional, de pronto aparecen conceptos que no esperarías en un documento así de burocrático, ¿Cómo cuáles? como perspectiva de género y principio de paridad de género. ¿Cómo lo están integrando? ¿Es solo una declaración o tiene dientes? Tiene dientes. No solo se define el concepto, sino que se hace obligatorio en los procesos de reclutamiento, selección y promoción. Y hay más cosas que reflejan los tiempos actuales. Por ejemplo, se establecen por primera vez reglas claras para el trabajo a distancia, algo que la pandemia nos obligó a improvisar. Claro. ¿Y qué tan flexibles son esas reglas? Son bastante específicas. Se permite el trabajo a distancia hasta por 3 días en casos justificados y temporales. Pero lo más revelador, y esto es un cambio de paradigma, es que lo usa como una herramienta de protección social. ¿A qué te refieres?
Se establece que se deben dar todas las facilidades para que las presuntas víctimas de violencia de género que cuenten con órdenes de protección puedan trabajar desde casa. ¡Guau! Es el Estado adaptando su rol como empleador a una realidad social muy dura. Entonces, toda esta reingeniería de recursos humanos, ¿en qué se traduce para la gente de a pie? ¿Significa que la persona que me atienda en una ventanilla va a estar mejor capacitada? Esa es la promesa. ¿O que mi trámite se va a resolver más rápido porque ahora los evalúan por resultados? Esa es exactamente la promesa. Si funciona, debería significar un servicio público menos basado en la antigüedad o las conexiones y más en el mérito y la eficiencia. La idea es que la evaluación del desempeño, que ahora es obligatoria y está ligada a metas individuales, pues obligue a que los objetivos del funcionario estén alineados con un mejor servicio al ciudadano. Claro, del papel a la realidad hay un trecho enorme. Enorme. Pero la estructura legal para lograrlo ya está puesta. Y esta visión de un gobierno más eficiente parece conectar directamente con los planes a futuro del país, sobre todo en ciencia y tecnología. Sí, totalmente. Porque vemos publicados los programas institucionales para los próximos 5 años de varios centros públicos de investigación, como el Centro Geo, CIATEC, CIMAV, y si los lees todos juntos, notas un hilo conductor muy claro. Hay un cambio de enfoque radical. La ciencia ya no puede estar en una torre de marfil. Se exige que la investigación se oriente a resolver los grandes problemas nacionales. La crisis del agua, la soberanía alimentaria, las enfermedades. El Centro Geo, por ejemplo, habla de un modelo de doble hélice, donde la investigación tiene que nacer de una demanda real de la sociedad. Sí, y mencionan un concepto que me encantó, el cuadrante de Pasteur. Se refiere a la investigación que busca conocimiento fundamental, pero que al mismo tiempo es útil. No es una cosa o la otra. Exacto. Y parte de un diagnóstico muy honesto y crudo. México invierte apenas el 0.31% de su PIB en investigación y desarrollo. Poquísimo. El promedio de la OCDE es casi 10 veces más. Y otro dato revelador, solo el 38% del personal del Sistema Nacional de Investigadores son mujeres. Hay un problema de inversión y un problema de equidad. Y estos programas proponen soluciones concretas. Sí. Por ejemplo, el CIATEC, que es un centro de tecnología avanzada, se pone como objetivo explícito incrementar el número de tecnologías nacionales disponibles para el sistema de salud pública. O sea, producir aquí. Claro. La meta es reducir la dependencia de equipos y patentes extranjeras. Es un esfuerzo por construir soberanía tecnológica. Y lo más curioso es, ¿de dónde podría salir parte del dinero para esto? Es una carambola fascinante. Nos encontramos con una resolución del Instituto Nacional Electoral sobre irregularidades en las campañas de 2024 en el estado de Colima. Sí. El INE está multando a varios partidos por no reportar bien sus gastos. Y ahí está la conexión. Y aquí viene la conexión. Por ley, específicamente el artículo 458 de la Ley Electoral, todo el dinero que se recauda por esas sanciones no se va a un saco sin fondo. ¿A dónde va? Se destina obligatoriamente al organismo estatal encargado de la ciencia y la tecnología. Así que el dinero de las multas por trampas políticas se convierte en el motor para la innovación científica. Una especie de justicia poética institucionalizada. Sí, algo así. Ahora, hablando de motores para el futuro, hablemos del bolsillo de la gente, los salarios. El último pilar de esta visión de futuro. Se publica el programa institucional de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la CONASAMI. Y el objetivo es inequívoco, continuar con la política de recuperación del poder adquisitivo que empezó en los últimos años. Presentan datos muy contundentes para justificar esa continuidad. Dicen que en 2018 el salario mínimo general apenas alcanzaba para comprar una canasta básica. Apenas. Para 2024 ya alcanza para 1.87 canastas básicas. La mejora es innegable, pero ¿cuál es la meta final? La meta es muy ambiciosa. Para el año 2030, el objetivo es que un solo salario mínimo general sea suficiente para cubrir las necesidades de una familia promedio. ¿Y eso cuánto es? Lo que equivale a 2.85 veces el costo de la canasta básica. Buscan un crecimiento que sea sostenido y responsable para no generar inflación, pero con una trayectoria y un objetivo final muy definidos. Entonces, si juntamos todas las piezas en un solo día de publicaciones oficiales,
tenemos una radiografía de un proyecto de país. Completita. Desde una ley para proteger al productor de café hasta la expropiación para una obra de infraestructura masiva, una reforma total a la burocracia y los planes de futuro para la ciencia y los salarios. Hemos visto el esqueleto de un país en movimiento, la estructura legal y programática que busca, en teoría, mayor seguridad, una economía más justa, un gobierno más profesional. Una ciencia más útil y un salario más digno. Exacto. Todo esto está codificado en el lenguaje a veces árido del diario oficial. La pregunta que queda flotando es, por supuesto, ¿cómo se traduce la letra de la ley en la realidad cotidiana de las personas? Claro. La distancia entre el plan y el hecho es donde realmente se define el éxito o el fracaso de todas estas iniciativas.